Hola, Osvaldo Delgado. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Tenía ganas de volver a hablar con vos después de algún tiempo porque, bueno, hemos compartido lindos momentos con dos amigos en común que tenemos, que son Eduardo Quintas y Andrea Toledo, que ellos hacen un culto de la amistad y, bueno, hemos tenido ocasión de compartir momentos en Argentina, en España, donde ahora residen ellos, y siempre las conversaciones con vos son muy interesantes, y creo que has tenido un papel muy importante en la historia del psicoanálisis en Argentina, porque yo siempre consideré que la universidad es uno de los lugares más importantes para la extensión del psicoanálisis, es el lugar donde muchísimas personas se encuentran con el psicoanálisis. Y creo que vos tenés un papel importantísimo, has tenido en la UBA y en otros lugares todos estos años. Así que bueno, quería saludarte, saber cómo estaban y preguntarte qué estabas trabajando. Bueno, lo que estoy y lo último que trabajé, porque he estado trabajando las cuestiones en relación a la pandemia, a la cuarentena, he hecho varios trabajos. Eh, pero el último trabajo que escribí se llama el pase de Freud. El Es un pase de Freud. trabajo, pase de Freud, sí. Todo se originó, es realmente, verdaderamente impresionante, porque me habían pedido un trabajo, porque este año se cumplen los 100 años de Más allá del principio del placer. Entonces, de la Universidad de Rosario me habían pedido un trabajo, ¿sí? Para la revista, la publicación de ellos. Y la verdad que no se me ocurría qué de nuevo trabajar. Es un texto que lo he trabajado muchísimo a lo largo de toda mi vida, podría decir, o al menos hace 50 años, sí, hace 50 años. Entonces, no se me ocurría absolutamente nada. Y lo que me pasó fue una cosa rarísima, que recién ahora, con esta charla con vos, me empiezan a caer algunas fichas de qué me pudo haber ocurrido. A ver, Porque, sí, sí, estaba leyendo un libro de María Giovane, una periodista y escritora argentina, un libro que me han regalado hace poco que se llama Che, Massetti, Walsh. Es el encuentro del Che Guevara, Massetti y Rodolfo Walsh cuando fundan esa prensa latina, que es la prensa de la Revolución Cubana. bueno, Es un momento histórico a pocos días de la Revolución Cubana. Bueno, de golpe me aparece el que tengo que escribir algo sobre Más allá del principio del placer que me habían pedido los colegas y amigos de Rosario. Dejo el libro ese, me siento en mi escritorio acá en mi casa, no tenía idea de qué iba a escribir, pero no quería ponerme a buscar, tengo muchísimo escrito sobre ese tema, muchísimo escrito. En mi tesis de doctorado misma tiene un gran desarrollo sobre ese tema. Pero no quería escribir nada de todo eso, absolutamente nada, quería escribir otra cosa. Y me puse a escribir, eh, sin ningún texto en la mano, sin ningún libro. Hasta un momento en que fui a buscar los dos textos de Freud, lo perecedero y el texto de Freud sobre la guerra. Y para buscar unos párrafos que ya los tenía centrados. Y me pongo a escribir y con lo que me encuentro escribiendo es con ubicar y formular que más allá del principio del placer es un testimonio del pase de Freud. Que Freud ahí hace un pase. interesante. Se me ocurrió, verdaderamente nunca lo había pensado así. Tengo mucho trabajado por ser
profesor titular de la cátedra de psicoanálisis Freud hace muchos años fui adjunto. Bueno. Osvaldo, una cosita, ¿podés centrar un poco la cámara para que te veamos bien? Porque por ahí sí. te corta mucho la... Ahí está. Sí, sí. Es más, cuando fui adjunto de esa cátedra, fui echado de la cátedra porque era titular de la cátedra en su momento, porque yo había decidido entrar en la Escuela de Orientación Lacaniana. Y por ese motivo fui echado de la cátedra siendo el primer adjunto de la cátedra. Bueno, la vuelta de la vida hizo que yo ganara el concurso titular y me constituyera luego en profesor titular de la otra cátedra de psicoanálisis Freud. El punto es que ubiqué que Freud, para producir el concepto más allá del principio del placer, dio muchas vueltas que no dio con ninguna otra cosa. La cantidad de vueltas que dio para producir ese texto, él decía que la bruja adivinante, como la llamaba él, o el fantasiere, no se le presentaba a la noche, cuando él escribía a las 12 de la noche no se le presentaba, y daba un paso y retrocedía, daba un paso y retrocedía, avanzaba y retrocedía, no podía terminar de decir lo que quería decir, pese a que había anticipaciones, como por ejemplo los dos textos que cité antes, de lo perecedero, la transitoriedad, según las traducciones, y el texto sobre la guerra, de parte de Freud, nuestra posición ante la guerra. Y sin embargo, ya había formulado conceptos muy importantes, el concepto de compulsión, ya se había referido a neurosis de destino, y sin embargo, él seguía sosteniendo con todo que el aparato psíquico estaba gobernado por el principio de placer. Y Freud hablaba de la guerra, y de lo que había sucedido en la guerra, de lo que pasaba, de lo que iba a pasar, y las catástrofes, y las desgracias entre los seres humanos. Tenía los tres hijos de Freud estuvieron en la guerra, uno de ellos, el mayor Martín, estuvo en el frente, en las trincheras del frente, incluso con la epidemia de la fiebre española, en ese momento era la epidemia y además en el frente de guerra, las trincheras. Y era tremendo. Recordemos que Freud funda, después de la Primera Guerra Mundial, el ambulatorio psicoanalítico de Viena para atender a los que venían de la guerra, los soldados que venían de la guerra. Traumatizados, para decirlo muy rápidamente. Angustiados, desesperados. Lo crea en Viena, crea el ambulatorio. Pero Freud no daba el paso de que caiga el principio de placer. Seguía sosteniendo, a pesar de todo, que el aparato psíquico estaba gobernado por el principio de placer. Era imposible explicar eso, explicar la guerra, la catástrofe humana, la violencia entre los hombres, las masacres, las hambrunas, y todo lo que él se encontraba en la clínica, además, con toda la cuestión de la resistencia, defender la neurosis como el bien más preciado, todo lo que tenía que ver con la dimensión compulsiva, los que fracasan al triunfar, incluso los que fracasan al triunfar, lo había referido a el complejo paterno, y el hombre no daba el paso de poder formular que lo que gobierna el aparato psíquico no es el principio de placer. Este paso no lo da. Hasta que al final, más allá del principio de placer, da ese paso que lo venía acuciando desde el primer momento que empezó a producir. Y ahí da el paso, ese paso que él da, se llama más allá del principio de placer. Pero para dar ese paso, tiene que atravesar él algo de su propia posición subjetiva, fantasmática, la creencia en la bondad del hombre, para decirlo así. ¿Sí? A pesar de todo, la creencia en la bondad del hombre, y a pesar de todo que el hombre iba a poder reconstruir la cultura destruida por la guerra, que los hombres iban a recrear del mejor modo todo lo que la Primera Guerra había destruido. A los pocos años ocurre la Segunda Guerra Mundial y fue terrible.
¿sí? Fue terrible. Él vio el surgimiento del nazismo, no vio todo lo que hizo Hitler, pero ya él se tuvo que ir de Viena por el nazismo. O sea que, pero él no podía dar ese paso. Hasta que puede atravesar eso, podríamos decir ese fantasma del amor entre los hombres, ¿sí? Y que los hombres iban siempre a luchar por el engrandecimiento de la cultura, por cuidar los bienes culturales, y el respeto entre los hombres, y el respeto de los gobernantes por la población, y la población por los gobernantes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una caída del ideal, del principio de placer, y hay el atravesamiento fantasmático de su propia posición, ¿sí? Para él poder formular que en verdad lo que gobierna el aparato psíquico es el más allá del principio de placer, y ahí tiene que formular pulsión de muerte. Y justamente lo que ocurre es que en el post-freudismo, entre muchas cosas, se divide entre los que aceptaron y desplegaron el concepto de pulsión de muerte y los que rechazaron el concepto de pulsión de muerte. Todo un sector, fundamentalmente la IPA, rechazó el concepto de pulsión de muerte y lo tergiversó, el anafrodismo, por ejemplo, pero los que no rechazaron eso, que es todo lo que tiene que ver con las enseñanzas de Lacan. Lacan es justamente, lo que encontramos en el seminario 17 claramente, cuando Lacan habla del en vez del psicoanálisis y va a tomar la cuestión de la pulsión de muerte, es lo que le permite dar cuenta y producir el concepto de goce. El concepto de goce de Lacan y nuestra orientación clínica en relación a lo real es posible que gracias a aquel pase de Freud y todo el trabajo de Lacan, ¿verdad? No estoy desmereciendo para nada el trabajo de Lacan y tampoco desmereciendo el trabajo de la orientación lacaniana de Jacques Alain Miller, de Eric Laurent y de otros colegas, pero destaco el trabajo de Jacques Alain Miller como aquel que designó la orientación lacaniana. Orientación lacaniana, poder dar cuenta del análisis en relación a lo real, proviene a partir del PAS-CS que produjo Freud. Esto es lo que a mí se me precipitó en ese momento. Juro que nunca lo había pensado de este modo. ¿Sí? Nunca lo había pensado de este. Yo tampoco, pero con esto que me decís lo empiezo a considerar, porque vos sabés que hace un tiempo yo volví a leer una carta de él, viste que siempre para dar cuenta de lo que es la pregunta histérica, que es la mujer, se remite a una carta que escribió Freud. Bueno, en otra carta, después voy a buscar, porque la leí hace un tiempo, cuál era, plantea que el gran problema que tienen los hombres tiene que ver con la existencia. Es decir, pone en juego el tema de la muerte, del lado... Claro. De ese lado, digamos, del lado que sería el propio seguramente. Así que con esto que vos me estás transmitiendo me parece que es muy interesante para pensar cómo él pudo resolver algo de esa encrucijada que tenía que ver con sus fantasmas, ¿no? El atrevimiento mío es haber llamado a eso el pase de Freud, digamos, ¿no? Bueno. Un atrevimiento, pero lo he llamado así, lo iba a poner con comillas, pero puse sin comillas a propósito. Porque ahí dudé, ahí vacilé, pero lo puse así, porque efectivamente, gracias a ese paso que dio Freud, por eso más allá del principio del placer lo tomo como testimonial absolutamente, a partir de ese paso, él puede permitir que toda una vertiente en psicoanálisis pueda producir el concepto de goce y la orientación por lo real de un psicoanálisis. Ahora, claro, la pregunta que me quedaba a mí es, ¿cómo es que pasé del libro que estaba leyendo a producir eso? ¿Cómo es? Y claro, hay una cuestión muy importante, muy importante. A mí personalmente, el psicoanálisis me salvó la vida. Me salvó la vida. Y
en principio el trabajo fundamentalmente de la obra de Freud, el encuentro con Freud, me salvó la vida literalmente en la ¿Por década qué del te salvó la 70. vida, Osvaldo? Contame un poco, por favor. Yo era militante de izquierda, eh, más que un simpatizante, digamos. Y efectivamente pude encontrarme con lo que había de sacrificial en esa práctica que me permitió correrme, salirme de ahí, y fue el encuentro con Freud y el psicoanálisis, lo que me permitió, ¿sí?, correrme de un lugar donde efectivamente era tremendo, ¿sí? Y hacía algunos días, antes de esta situación, que yo había estado charlando con una colega psicoanalista, con una relación importante conmigo. Ella estuvo detenida en un campo de concentración y estuvimos hablando justamente del empuje sacrificial del Che Guevara cuando el Che Guevara va a Bolivia, y es un acto absolutamente sacrificial, digamos, ¿no? Como la evaluación que hacíamos era un acto absolutamente sacrificial, ¿sí? Más allá, no es una discusión política, esa es simplemente tomar la cuestión esta psicoanalítica de lo sacrificial. Y fue leer el libro ese que me hizo encontrar con estos tres personajes, lo que yo creo que me hizo encontrarme con el movimiento que a mí me hizo ir hacia el psicoanálisis y poder ahora formular esto. Poder formular este atrevimiento, porque es un atrevimiento absoluto lo que hice, de llamarlo el pase de Freud. Realmente es osado, atrevido, pero estoy seguro que es así. Estoy seguro que es así. Es muy interesante lo que plantea. Vos sabés que la semana pasada justo hablábamos con otro amigo, Leonardo Pisani, y hablábamos justo del Che Guevara, porque yo utilicé la figura del Che en uno de los testimonios que di de final de análisis. Y Es verdad. ahí lo que planteaba fue en Rosario, justo, bueno, y donde lo que planteaba ahí era la idea de que el Che, más que un idealista, como a veces se lo presenta, había sido un aventurero, en el sentido de que lo plantea Simmels, ¿no? Como un hombre de deseo, de alguna manera. Pero que había Sí, un sí, problema y era que tenía el deseo todavía pegado al goce, digamos, y que fue eso lo que lo llevó de alguna manera a ese acto sacrificial sí, que vos relatabas, ¿no? sí, Así que estaba el me deseo, parece, me parece muy interesante, lamentablemente, pero vos ahí lo que estás planteando. lamentablemente por él, digamos, y por toda una generación, lamentablemente, ¿no? Digo, esto es más allá del respeto que yo tengo, pero y la valoración, pero verdaderamente fue así. Bueno, creo que es a partir de esto, por eso yo me dedico a una cuestión muy fuerte en el psicoanálisis desde hace muchos años, que es el psicoanálisis y los derechos humanos. Tengo como una relación muy fuerte con la defensa de los derechos humanos. Sí, ¿verdad? Todo el tiempo estoy trabajando, produciendo, trabajo con mis cátedras, produciendo trabajos escritos y también lo que sería trabajo de campo. Por ejemplo, en el 2001 creamos con una cátedra que yo tenía, creamos un dispositivo psicoanalítico en un comedor infantil que se llamaba La Hormiguita Viajera, en la Villa de Emergencia 11114, que ahora está atravesando una situación tan difícil por la pandemia, ¿no? Creamos ese dispositivo, después creamos otros dispositivos en la zona oeste, después creamos dispositivos con la Asociación de Sobrevivientes de la Tortura, que nos dieron el reconocimiento, el mérito legislativo. Por eso es un trabajo clínico de investigación
respecto a la cuestión de la tortura. Hemos estado trabajando con la asociación también de travestis transexuales. Y bueno, un compromiso muy grande en el trabajo. Por eso ahora mis cátedras colaboran con la Villa de Retiro, la Villa Mujica, y con el colegio Mochaceli, que es un colegio de travestis transexuales. Y siempre en mi trabajo se está presente la cuestión del psicoanálisis y los derechos humanos. Podríamos decir que el síntoma se armó de ese modo. ¿Sí? Sí, sí, es una marca tuya. Es algo que hace a tu estilo. Claro, no puedo dejar de todo el tiempo estar pensando en eso, digamos. Todo el tiempo estoy pensando en la cuestión de los derechos humanos. Y esto verdaderamente es algo que no puedo dejar de hacer. Que no cesa en mí, no puedo dejar de hacerlo. Y porque eso tiene que ver, como bien marcaste vos, con tu atravesamiento. Así como Freud con ese texto logra cambiar la teoría psicoanalítica, yo creo que con ese encuentro que vos tuviste con el psicoanálisis lograste también darle un giro a tu relación con el goce, ¿no? Y eso es claro, se ve mucho en tu trabajo y en tu estilo. Voy a contar una cosa que seguramente él no se va a acordar. Él es mi último analista, con quien me analicé 23 años, Jacques Alain Miller. El primer encuentro que yo tuve fue en el Teatro Ya. Él vino a dar conferencias, recordarás, seminarios. Sí, sí, sí. En ese momento, te vas a acordar con esto que digo, iba a asumir el gobierno Carlos Saúl Menem y había como toda una amenaza de que iban a copar el gobierno los cara pintadas, sí, con el coronel Zaineldin a la cabeza, y que iban a culminar con la represión que no se había terminado de hacer durante la dictadura. Entonces esto había generado una situación muy difícil entre todos los colegas y compañeros, porque veíamos una amenaza represiva que podía volver a caer sobre los psicoanalistas, sobre los psi, como cayó durante la dictadura de un modo tremendo, y que podía volver a ocurrir esto. Entonces, cuando termina una conferencia, Jacques Alain Miller, yo me acerco a él, nunca había hablado con él, lo saludo, me presento y le digo directamente, mire, es muy interesante el trabajo suyo sobre síntoma y fantasma, ¿sí? Muy interesante. Que era una de las pocas cosas que había en esa época, digamos, ¿no? Claro, claro. Y ahora es una cosa maravillosa. Yo le digo a él, pero le quiero transmitir una gran preocupación mía y de muchos colegas. En Argentina está pasando esto en este momento y estamos muy preocupados. Y él me dice, quédese tranquilo, ya estoy al tanto absolutamente de toda esta situación y por favor, transmítale a los colegas, ¿sí? No solo los colegas cercanos a nosotros, sino a todos los colegas psicoanalistas, que yo estoy desde Francia y estoy totalmente al tanto de eso, que no me voy a desentender de ese problema. Yo no me voy a desentender de ese problema. Te puede transmitir esto de parte mía, ¿sí? Ese fue el primer contacto que yo tuve con ese hombre, ¿sí? Me dijo esto, para mí no es un detalle menor. Escuchó tu preocupación. Exactamente, exactamente. Con los años, luego empecé a analizar con él y efectivamente, tan es de escuchar la preocupación que yo llego una vez en los viajes a París para análisis y él estaba internado en el hospital público por un problema físico leve, y yo me quedo
como podríamos decir, varado en París en pleno invierno, que hace mucho frío. Y él me manda un mail citándome a la sesión en el hospital. Estando él en el hospital. Él estaba internado en servicio de gastroenterología, estaba en la cama y me propone, me da el turno para una sesión. Tuve toda la semana esa, tuve 3 sesiones por día en el hospital, en la habitación donde él estaba, en una situación realmente muy especial, donde yo estaba sentado en una silla como mirando en la pared y él estaba sentado atrás mío en otra silla. Y esa habitación, como en cualquier hospital, en un hospital público en Francia, entraban médicos, enfermeros, mucamos, mucamas, enfermeras, médicas, a sacar sangre, a hacer cosas, a tomar la presión. Y todo ocurría, seguía ocurriendo en las sesiones. Mientras pasaba eso, yo seguía asociando libremente y él seguía interpretando. Genial. Terminaba la sesión, salía y me sentaba primero en la sala de espera de gastroenterología, después puse una silla delante de su habitación y cuando era mi turno se escuchaba que decía ¡Osvaldo! Pegaba el grito. Entonces yo entraba a la habitación y teníamos la sesión. Bueno, esa semana se constituyó en algo inolvidable para mí. Sin Y hay dudas. dos interpretaciones que él me hizo, entre otras, esa semana, que se transformaron en interpretaciones verdaderamente inolvidables, inolvidables. Y ahora me doy cuenta, ahora que estoy contándote esto, Luis, me doy cuenta que ahí, en lo que escribí el otro día sobre es el pase de Freud, ¿sí? Está presente una de esas dos interpretaciones. Sin esa interpretación no hubiera podido producir ese escrito. Ahora me doy cuenta. Ahora. ¿La podrás contar o no? ¿La interpretación? Sí, sí. Sí. Una interpretación jugando con el equívoco que tenía que ver con que mi madre me decía que yo era muy parecido a mi padre físicamente. Muy parecido. Y yo estaba totalmente creído de que yo era muy parecido a mi padre físicamente. Que mi hermano no. Que yo era el hijo menor, que yo era muy parecido a mi padre. Yo creí esto como hasta los 18 o 20 años. Hasta que es una mujer me dice, no, en absoluto, no te pareces en nada físicamente a tu padre, cosa que era verdad. Yo soy muy parecido a la familia materna, ¿sí? Tengo por ahí la parte de los ojos parecido a mi padre o a la familia de mi padre, pero soy muy parecido, el rostro, el físico, todo, a la familia de mi madre, que no son para nada parecidos. Yo estaba convencidísimo. Entonces le digo, yo estaba totalmente convencido que era idéntico, igual que mi padre, y el analista dice, usted quería ser su padre, con todo el equívoco que eso representa, como mi padre, pero yo quería ser mi propio padre. Fantasma obsesivo, si los hay, ¿sí? Querer ser el propio padre. Usted quería ser su padre, ¿sí? La sorpresa fue impresionante. Ser y porque hacer, primero, digamos, ¿no? claro, porque por un lado aparecía el querer ser como mi padre, pero en verdad, y lo repitió 2 veces, usted quería ser su padre, como que yo quería ser mi propio padre, ¿sí? Podríamos decir, a posición claramente obsesiva, ¿sí? De autoengendramiento, ¿sí? Y hay toda una cuestión respecto a la cuestión de la deuda ahí, ¿sí? En juego. Bueno, esa interpretación estuvo presente cuando yo pude escribir
lo que escribí, de poder hacer en realidad el pase que yo hice de Freud, ¿sí? Es un pase que yo hice respecto a mi transferencia con Freud, con quien siempre tuve una transferencia muy grande, la sigo teniendo, Con pero un que padre jamás, también. claro, pero era como padre, ya no como causa, sino como padre, si podríamos decir que hasta hace 15 días que escribí eso, una referencia paternal clara y contundente, para mí era Freud, ¿sí? Admirado por mí, por su cultura, por su posición subjetiva, absolutamente admirado por mí. Y que siempre me generaba tal transferencia positiva que eso a veces me complicaba un poco poder destituirlo acompañando lecturas de Lacan. Poder hacer cierta destitución de Freud siempre se me complicaba, siempre trataba de darle la vuelta como para restituirlo permanentemente. Es interesantísimo, Osvaldo, porque vos rescatabas ese rasgo del amor en Freud, que era lo que a él le impedía pasar, y eso es lo que a vos te impedía dejar de hacer de él un padre, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces, Así que un fue atravesamiento. Ahora, una cosa que me encantó, esta fue anécdota que el pase de contás Freud de o el pase mío. eso, Fue el pase eso. de Freud o el pase mío, No claro, sabemos, no sabemos. claro. O sí, o sí. Esta anécdota que contaste de Miller, te agradezco muchísimo, Osvaldo, porque a mí también me deja una enseñanza muy grande, que dos enseñanzas me deja. Una es cómo de alguna manera nos permite ver lo que es el deseo de un analista, ¿no? Cómo un tipo, estando internado en un hospital, sigue con su deseo atendiendo y provocándolo, bueno, generando lo que generó en vos. Y lo otro es, fíjate que en este momento de pandemia, muchos empezaron a preguntarse qué hacer, ¿no? Cuando en realidad lo que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer si hay un deseo del analista, ¿no? Yo no tuve ninguna duda, no tuve ninguna duda. Creo que el primer trabajo que escribí sobre la cuestión de la pandemia me referí a que no hay ninguna duda que el analista puede atender. Una cosa es el confort burgués del diván, ¿sí? Y otra cosa es un psicoanálisis. Entiendo la cuestión del campo de la mirada y la cuestión del cuerpo. Pero yo les decía a los colegas, en los hospitales públicos, en los centros de salud, ¿sí? No se atiende con diván. ¿Y que no hay análisis? ¿No hay análisis acaso? Si nosotros decimos eso, le estamos diciendo a los colegas que trabajan en los hospitales, que son psicoanalistas, que en los hospitales no hacen psicoanálisis. Eso es una barbaridad. Es totalmente Exactamente. ideológico. Es ideológico, prejuicioso, no tiene ningún sentido. Entonces, si los analistas pueden atender en los hospitales públicos, en los centros de salud, en lugares comunitarios y pueden escuchar, interpretar, si mi analista a mí me pudo escuchar e interpretar en la habitación donde él estaba internado, ¿sí? Él era el paciente internado que había sido internado de urgencia por un problema hemorrágico. No era grave, pero había sido de urgencia. Y el hombre estaba ahí, internado, ¿sí? Y es ese mismo día que yo tuve sesión. Él me atendió inmediatamente, ni bien se enteró que yo estaba en París, ¿sí? Y yo le dije, mire, estoy de café en café porque hace un frío tremendo. Yo no tenía idea qué es lo que iba a hacer todo ese tiempo que estaba en París, sí, no tenía análisis, porque no era que estaba para pasear, para nada, uno moría congelado. Y leía, estudiaba, miraba a la gente, y le mando, estoy acá en París, inmediatamente me respondió. Lo espero a tal hora para tener su sesión. Me espera en la sala de espera ahí de gastroenterología, piso 9 del hospital. Y tuve la suerte que el hospital estaba a 4 o 5 cuadras de donde yo estaba, del hotel donde yo estaba. Pero hacía mucho frío. Una Bueno, genial. marca tal para mí, sí, 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 sí. Podría decir que además lo veía él hablando en los pasillos, porque él salía a veces de la habitación y hablaba en los pasillos. No sé por qué, había muchos musulmanes
ahí internados, con todas sus vestimentas, está toda la familia, por los musulmanes parece que van todos cuando uno se interna. Y él se acercaba, hablaba, él les preguntaba qué les pasaba, él salía en una ropa de pijama de paciente que estaba ahí, yo lo veía, y él hablaba con los diferentes musulmanes, charlaba, se interesaba por las cosas de ellos, muy interesante, La realmente. curiosidad ante todo. Sí, 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 sí. Y la posición no segregativa. Exacto. La posición no segregativa. Impresionante. Que Bueno, para mí tiene un querido, valor fundamental. Para mí eso, la posición no segregativa, tiene un valor crucial en la vida. Fundamental. Para mí, la vida es la posición no segregativa. Eso es vida. bien, Osvaldo, te agradezco enormemente por el pase de Freud que leíste, por el pase tuyo, por tu testimonio, por la importancia que marcaste en relación a lo que es la presencia de un analista, realmente en relación a esta anécdota con Jacques Alain Miller, y por tu posición ética, digamos, ¿no? En relación a los derechos humanos y la cuestión del rechazo de la segregación. Así que fue un gusto hablar con vos, como Y yo te siempre. agradezco a vos. Te agradezco mucho a vos esta charla, porque como vos te habrás dado cuenta, hay cosas que se me ocurrieron charlándolas con vos, no lo había pensado antes. A mí Así que también te se me ocurren agradezco cosas mucho, ha charlando con vos. funcionado de causa. Eso es lo rico que tiene hablar con colegas que, bueno, que nos permiten realmente pensar cosas de una manera diferente. Así que Qué, un gusto qué siempre. bárbaro, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Luis, un abrazo muy, muy, muy A vos, grande. Osvaldo, un Muchísimas abrazo gracias. enorme y un saludo Un para abrazo todos los que muy vean. grande, no sé si lo van a ver. Nuestros amigos Eduardo y Andreas, si verán esto, Seguro lo van a ver. abrazo enorme y Vos un sabés millón de que cada besos a la vez belleza. es muy común que cada vez que yo hable con ellos me hablen de vos. Y Los entonces, adoro. es más, la última vez Pues que son, fuimos a un congreso, a Barcelona, ellos viajaron desde Madrid para encontrarse con nosotros, ¿no? y estuvimos paseando por Barcelona juntos. Así Luis, ¿te es. acordás con ellos? Por supuesto, ¿Te ¿cómo me voy a olvidar acordás? de eso? Me traje un globo Con terráqueo ellos antiguo que me compré en esa excursión que hicimos. me acuerdo. Hermoso, hermoso. Sí, Y hermoso el Eduardo globo. y Andrea son de las mejores personas que he conocido en mi vida. Son unas personas maravillosas. Son tan Completamente buenas de acuerdo. personas. Son una maravilla de personas, una joya de Y personas. sin ser psicoanalistas, son personas que aman el psicoanálisis. Absolutamente. Los dos, los dos, los dos. Bueno, así Son que para ellos maravillosos. y para todos los que escuchen esta conversación, les mandamos un saludo. Un abrazo muy, muy grande. Que tengas buenas noches. Chao, querido. Hasta luego.